Él llevaba el Cristo encima de la caja, envuelto en la bandera de la CNT, se cantó el himno de la CNT y Alberto Martín Artajo rezó un Padre Nuestro. Y allí había gente llorando. Melchor Rodríguez es un libertario que nace en Sevilla a finales del siglo XIX. En los años 20 se traslada a Madrid porque él era, aparte de novillero, primero calderero y luego acaba siendo oficial chapista. Y en los años 20 hay una persecución en Sevilla y acaba trasladándose a Madrid. En Madrid entra en contacto con un grupo de sindicalistas, que es la flor y nata del sindicalismo madrileño de entonces, Cipriano Mera, Celedonio Pérez, en fin, toda una serie de gente que le va a marcar en su formación y en su actuación, ¿no? Un hombre que luchó por los presos desde que maneja un poco lo que son las ideas anarquistas y que luego en la guerra civil va a ejercer una acción y un papel fundamental a la hora del cumplimiento de la legalidad republicana. Un caso único en la historia no solo de España, sino yo creo mundial, que salva a sus enemigos, ¿no? Desde la Dirección General de Prisiones. Pero lo que es importante señalar de Melchor es un hombre que fue siempre fiel a sus ideas, unas ideas libertarias que ponían la vida por encima de cualquier otra cosa, incluso la ideología, ¿no? Melchor Rodríguez, desde el grupo que tenía en la FAI, que se llamaba Los Libertos, es un hombre muy activo porque era un hombre, aunque era autodidacta, era un hombre que escribía, se pasaba todos los fines de semana escribiendo y publicando o mandando cosas para publicar en CNT, en Solidaridad Obrera, en fin, en los diversos medios anarquistas. Debido a eso, pues fue reprimido muchas veces y fue llevado a la cárcel modelo, a cumplir penas por delitos de imprenta. Allí de alguna manera sensibiliza mucho con el tema de los presos sociales, a los que dedica prácticamente toda su vida. Entonces, él es del Comité Pro Presos de la CNT a nivel nacional y está detrás de toda la ayuda que se da en ese momento a los presos confederales, ¿no? Con este grupo de gente en el que está inmerso, que ya te digo que es Los Libertos y tal, no solo hacen una acción propagandística en los medios confederales, sino que se ocupan de ayudar a esos presos que están en las diversas cárceles del país. Melchor, por ejemplo, tiene un papel fundamental a la hora de traer a la libertaria, que era la nieta de Seis Dedos, que en la represión de Casas Viejas había salvado de la matanza de la cabaña de su abuelo, etcétera, etcétera. Es el que le va a Sevilla, a Cádiz y luego la trae a Madrid, al Gran Mitin. Es decir, es un hombre muy activo en la lucha por los presos. Era un hombre que en la cárcel modelo le llamaban el decano, porque entraba tal cantidad de veces que, como decía su hija en el documental, es que esa era su casa, su otra casa, ¿no? Sí, en la guerra civil todo esto que ha sido como una especie de aprendizaje para Melchor, ese entrar y salir de las cárceles durante todo este tiempo, se convierte en uno de los avales que le van a permitir llegar a la Dirección General de Prisiones cuando está Juan García Olivera en el Ministerio de Justicia, y hacer una labor fundamental, sobre todo para parar las sacas y parar todas las matanzas que había en Madrid con los presos. En el lado mal llamado nacional, en el lado de los sublevados, se fusilaba y había una represión que iba desde arriba hasta abajo. En el lado republicano hubo 3 meses de descontrol, pero se controló, y uno de los elementos para controlarlo desde el Ministerio de Justicia fue la Dirección General de Prisiones, que ocupó Melchor a partir de noviembre de 1936. Antes él había tenido una actuación también de sacar a gente de las checas y refugiar a gente en las casas, ¿no? Entonces, gente que incluso a lo mejor no era, ideológicamente no era afín a Melchor, es decir, que había curas, monjas, gente que tenían monedas, amigos de otros, funcionarios de prisiones, en fin, había un poco de todo. Pero ya cuando Melchor se hace cargo de las prisiones del centro de Madrid, da órdenes estrictas. Primero, que no salga ningún preso entre 6 de la tarde y 6 de la mañana. Que cualquier traslado se le comunique a él directamente, es decir, que no hubiera expediciones de presos que iban hacia un lado y desaparecían, y que acababan siendo fusilados. Melchor es el que pone orden, el que dignifica la justicia republicana, la legalidad republicana, hace una oficina de información de detenidos, hace un hospital penitenciario, hace traslados directamente a Levante de las cárceles de Madrid, que están colapsadas por la cantidad de presos que hay, proporciona un rancho en un Madrid que está asediado, proporciona comida a los presos a través de la Cruz Roja Internacional, es decir, hace una labor ingente dentro de una serie de meses hasta marzo del 37 en favor de los presos. Tiene actuaciones además de alguna manera fundamentales para a la hora de
de poner ese orden, ¿no? Como por ejemplo en la cárcel de Alcalá, el 8 de diciembre del 36, en el que se enfrenta una turba que quiere matar a los presos porque, bueno, ha habido un bombardeo en Alcalá por parte de los aviones facciosos, ha habido casi medio centenar de muertos y la gente enloquecida pues va a las prisiones a intentar asesinar a los presos. Y Melchor se enfrenta a ellos durante varias horas, forcejea y consigue dialécticamente convencerlos de que se vayan a sus casas, que la Liga Republicana les juzgará si tienen que juzgarlos y les dará la pena que tengan, pero que nadie se puede tomar la justicia por su mano porque eso es igualarse a los fascistas. Pone en peligro su vida porque la apuntan con fusiles, a lo largo de la guerra también atentan contra él varias veces, pero consigue el propósito que se había propuesto CNT y otros grupos de que no hubiera desmanes y que de alguna manera se controlara lo que es la retaguardia republicana. Este tipo de contradicciones nos enfrentamos en la vida, pero digamos que el bien supremo ahí era asegurar la vida y asegurar esa legalidad, ¿no? Y bueno, él lo dice en algún informe o en algún momento, ¿no? Dice, yo que he sufrido tantas veces las cárceles y que he estado en contra de las cárceles, ahora me tengo que hacer cargo de las cárceles. Pero precisamente ahí está la diferencia. Un anarquista trata a los presos como seres humanos, le da todos sus derechos. En un momento de locura, como es la guerra civil, en el que las pasiones se desbordan por otros lados, él mantiene la calma, mantiene la frialdad y mantiene sobre todo la humanidad. Desde la Dirección General de Prisiones o de cualquier puesto. Y la contradicción que podía ser se supera porque, digamos, el bien común que hizo fue salvar la vida de mucha gente. Algunos inocentes, otros a lo mejor que eran más culpables, pero que no tenían por qué ser fusilados sin un juicio previo y sin una sentencia, ¿no? sin una actuación de los tribunales. Entonces, de alguna manera, él supera esas contradicciones porque la legalidad republicana en ese momento es lo que hay que mantener y hay que mantener la calma y sobre todo la humanidad y la dignidad del hombre. Melchor es como muchos de los miembros de los libertos y de algunos anarquistas, es de esa gente que se cree la palabra y cuando pide a alguien que si va a hacer una cosa que le diga realmente si está con unos o con otros y los otros le mienten, él no tiene por qué desconfiar de esa palabra. Melchor se cree la palabra de los que están trabajando con él. Luego resulta que los que están trabajando con él, ayudándolo en esa labor, muchos estaban trabajando para la quinta columna porque de alguna manera favorecía sus planes, pero eso Melchor no lo puede saber y no solo eso, sino que él hace las cosas según las siente. Evidentemente hay una serie de gente que él salva, como Raimundo Fernández Cuesta, como Muñoz Grande, unos cuantos prebostes del franquismo, un hermano de Martín Artajo, dos hermanos Luca de Tena, etcétera, etcétera, y que en algún caso luego van a ser altos cargos del franquismo. Hay algunos que son absolutamente desagradecidos y que luego no hacen absolutamente nada, pero gracias a esto que hizo Melchor, luego en el franquismo, cuando él pedía favores para presos, que él nunca pidió favores para él, pero para otros presos libertarios y no solo libertarios, presos políticos que estaban en las cárceles, gracias a ese ascendiente que tenía con la gente que había salvado, lograba poder aligerar las condenas o suavizar, por ejemplo, las condenas de gente o llevarles a la enfermería cuando estaban enfermos. Melchor, cuando se organiza lo que es el Consejo Nacional de Defensa, que en realidad es un movimiento entre la CNT del centro, una parte del Partido Socialista, militares como Casado, etcétera, etcétera, para intentar lograr una paz justa, Casado le propone que fuera presidente del Consejo Nacional de Defensa para poder negociar con los fascistas el final de la guerra, etcétera, etcétera. Y Melchor se niega porque no ve muy claro todo eso su papel. Desde que dejó la dirección de prisiones está de concejal en el ayuntamiento por la FAI, secunda, claro, a la CNT, como no podía ser de otra manera, porque aunque ya digo que rechaza esa opción de presidir el Consejo Nacional de Defensa, y cuando ya se produce el fracaso de esas negociaciones después de la lucha con los comunistas, la República se liquida casi a sí misma entre estas luchas intestinas dentro de lo que es el bando republicano, pues cuando ya se va todo el mundo a Alicante a intentar salir de España, etcétera, etcétera,
Hay muy poca gente que se queda en Madrid para hacer ese tránsito a los nuevos que van a tomar la capital, etcétera, etcétera. Entre ellos está Besteiro y Melchor Rodríguez. Melchor Rodríguez se ocupa de dirigir, de entregar el Ayuntamiento de Madrid. Durante 2 días se convierte en el alcalde de facto porque es uno de los pocos concejales que se queda y es encargado por Enche de la Plata, que es el alcalde de entonces, de dirigir esa entrega de Madrid. Porque no nos olvidemos nunca, Madrid no se entregó jamás, no se rindió. El mando militar subrogó el mando, que es una figura militar para decir que no se ha rendido, ¿no? O sea, de alguna manera dejan las armas pero no se rinden. Y Melchor entregó el ayuntamiento, hizo un llamamiento por radio para que los policías depurados, para que los miembros del ayuntamiento volvieran a sus funciones y tal, y sobre todo hizo el pacto para que no hubiera represalias. A pesar de eso hubo algún muerto en esa entrada como Mauro Bajatierra, compañero de Melchor también, etcétera, pero porque se resistió en su casa, bueno, fueron a matarle directamente, pero a pesar de eso no hubo, digamos, represalias en la primera entrada de Madrid. Luego sí, luego ya la maquinaria represiva del franquismo se dedicó a purgar a todos, ¿no? Y a meterlos en la cárcel, a fusilar, en fin. Entrega también los pisos que ha requisado, donde no falta ni siquiera una cuchilla de plata, se lo entrega a sus dueños después de la guerra. Se va a una casa y a los 13 días, en un acto de homenaje a Álvarez Quintero, a los hermanos Álvarez Quintero, de los cuales era muy amigo, le detienen y ya, pues bueno, pues lleva toda la pena de prisión, primero le piden la pena de muerte, en fin, toda otra historia que vive Melchor Rodríguez después de la guerra, después de hacer lo que hizo, que por supuesto no fue admitido por los vencedores, que no podían dejar a un rojo bueno en la calle, ¿no? Y mucho menos un anarquista. De los hechos heroicos y humanos realizados por el acusado en la dirección de prisiones, solicito al tribunal que se dirija al caudillo solicitando le indulten la última pena. Cuando ya llega el franquismo y llega toda la maquinaria represiva, en un momento determinado yo creo que la consigna era que los rojos, entre comillas, que podían ser buenos, como Besteiro y tal, fueran eliminados en las cárceles, y de hecho esa fue un poco la práctica, ¿no? Melchor le condenan en un primer consejo de guerra, le juzgan, perdón, pero la absuelven, pero no sale de la cárcel porque recurre el fiscal militar y le hacen un segundo consejo de guerra absolutamente amañado, le acusan de una muerte que no hizo porque él nunca llevaba una pistola en la guerra, pero la llevaba descargada porque no sabía utilizarla, ni la debo de utilizar nunca, es decir, jamás pudo hacer eso, pero le condenan falsamente y primero le piden la pena de muerte, luego se la conmutan por 20 años un día. El propio fiscal que acusa a Melchor ha sido salvado por Melchor. 2 miembros del tribunal militar que le juzgan han sido salvados por Melchor. Y a pesar de eso, la consigna era condenarle a muerte. Al final consigue, por la actuación de Muñoz Grandes, que le condenen solo a 20 años. Y desde esos 20 años, después de pasar por varias prisiones madrileñas, le destierran al puerto de Santa María, que era una de las cárceles peores que había. Es más, en el periodo que está Melchor mueren casi 700 personas de hambre, de piojos, es decir, era una cárcel en la que la gente moría pues con bastante facilidad. Y bueno, a pesar de eso, pues consigue sobrevivir, en todos estos procesos pierde hasta los dientes, se queda muy delgado, etcétera, etcétera, pero vuelve en el 44 a Madrid y a seguir pues con su ideología libertaria, a vivir como puede de 2 carteras de seguros, que le daban para malvivir lo que podía, y sigue haciendo labores con CNT, está en varios comités nacionales y regionales, cae varias veces en prisión, o sea, le meten varias veces en prisión, y hace contactos con diplomáticos ingleses, es decir, tiene una labor en la cual no deja de ejercer como libertario. Y bueno, gracias a que también tenía ese predicamento con alguna gente del régimen, logra hacer cosas por los presos políticos. Es decir, que hasta el final de su vida, que muere en el 72, incluso el mismo día que cae en su casa desmayado y que luego le llevan al hospital, iba a intentar abogar por los presos políticos. Entonces, esa labor de la de los presos, que fue toda su vida, fue un leitmotiv que la acompañó siempre. Gracias a esos contactos logra bastantes cosas para estos presos, logra libertad, a algunos le suavicen las condiciones, porque los funcionarios de prisiones le tenían en muy gran estima a Melchor. Fue cierto, y es más, hay 2 momentos en los que Melchor tiene, dentro de lo que es el franquismo, tiene digamos un papel, si no estelar, pero sí destacado. Uno es el homenaje que le hacen en 1964 Boy de Glané, que le entrega una medalla, la medalla de oro de un programa que saca que se llama ¿Quién cantó las 40?
y que se la entrega al capitán Palacios, que era un héroe de la División Azul que había venido en el Semiramis, el barco este donde habían regresado los prisioneros de Rusia, y en ese homenaje Melchor hace un discurso que luego es censurado, es decir, sale al aire pero luego no se vuelve a repetir, desde luego, en el que aboga por la reconciliación nacional, en el que él dice lo que ha hecho por los presos, en el que afirma que sigue siendo libertario, etcétera, etcétera. Y en ese homenaje ya hay gente de todas las ideologías. Y luego en su entierro, en el 1972, él muere el 14 de febrero, y evidentemente hay una parte de compañeros anarquistas y hay otra parte de gente a la que salvó, entre ellos Martín Artajo, el general Carrasco Verde, etcétera, ¿no? Y entonces es muy curioso porque es el único caso en el que en pleno franquismo se canta a las barricadas en el funeral, o sea, en el funeral, en el entierro, y es enterrado en un féretro con una cruz, porque la familia era cristiana, pero es envuelto en una bandera anarquista. Y por un lado se cantan las barricadas y por otro lado Martín Artajo reza un Padre Nuestro y todo el mundo se respeta. Una manifestación tremenda que acompaña al entierro, ¿no? Hasta la Sacramental de San Justo, donde fue enterrado. En fin, fue un momento muy emotivo y que, como decía su hija, o me decía en el documental, dice, fue muy fuerte, pero fue muy bonito porque juntó a toda la gente como él quería, ¿no? Pudo coger dinero, pudo haber huido a Francia, incluso cuando al final de la guerra le proponen que vaya a Francia a organizar un poco el exilio, él se niega porque él quiere quedarse en el país y arrastrar las consecuencias que sea, ¿no? Y bueno, un hombre que fue libertario hasta la muerte, que creyó en sus ideas, que hizo lo que pudo por la humanidad, que era un hombre absolutamente digno, honrado, y que fue pobre y un Quijote hasta la muerte, ¿no? Entonces es un poco lo que cuento en el documental, ¿no?